Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da el Señor, los medios que nos da y también a cada uno de ustedes que se dispone para escuchar esta reflexión en esta mañana, esperando de todo corazón que sea el Señor impartiendo sabiduría y que nosotros podamos ser sabios también al aplicar la palabra en las decisiones que hemos de tomar. Entonces, bienvenidos una vez más. Y la pregunta... es una serie de preguntas que aparecen aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 13. Aparece la primera pregunta: ¿por qué golpeas a tu prójimo? La primera pregunta y las otras preguntas. En el versículo 14, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Bueno, ¿quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí en la escritura? Entonces vamos a mirar quiénes participan aquí, qué personajes, y utilizando el método inductivo, haciendo 3 preguntas al texto para saber personajes y el por qué aparece la pregunta. 3 preguntas nomás. Y bueno, que el Señor sea quien nos dé de su guía y de su dirección. Oramos. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos concedes. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios, el único y el absoluto. Gracias, Señor, por impartirnos sabiduría a través de tu bendita y preciosa palabra. Yo te ruego que nos ayudes hoy a ser diligentes, sabios y entendidos, para que podamos obrar oportunamente en el tiempo que tú desees que operemos, que entremos, Señor, a mediar en conflictos y pleitos ajenos. Ayúdanos, por favor, con tu sabiduría, a operar esto en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. En Cristo damos. Amén. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Bueno, quien estaba preguntando primeramente aquí en el versículo 13, que aparece nuestra primera pregunta: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahí miramos en el versículo 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí quien está hablando y está preguntando es Moisés, a uno de los judíos que estaban en pleito con otro judío. Le pregunta. Y en el versículo 14, el judío que estaba en el pleito es quien le pregunta a Moisés: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, una vez más, para que tengamos claro, versículo 13, primera pregunta, Moisés preguntando al judío que estaba en pleito con otro judío. En el versículo 14, el judío que estaba en pleito preguntando a Moisés. Pero ¿por qué aparece esta pregunta aquí? Como les sigo insistiendo, mis amados, y no me cansaré de repetirlo, mire, el contexto es determinante para dar una correcta interpretación al pasaje que nosotros queremos interpretar. Estoy usando el contexto inmediato, pero el contexto puede ser el contexto más amplio del capítulo, del libro. Bueno, pero es muy, muy importante y determinante que podamos tener en cuenta el contexto. No se nos olvide esto. Y para mirar el contexto inmediato, para saber por qué aparecen estas preguntas aquí, voy a leer desde el versículo 11, Éxodo 2, 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián.
Ya Moisés, en este tiempo que hace referencia aquí en estos, que se hace referencia en estos pasajes, ya tenía 40 años Moisés. Y sale allí, de estar en palacio, conviviendo como un egipcio, con todos los privilegios de los egipcios, hijo de la hija de Faraón, adoptado por supuesto, pero vemos que su corazón todavía seguía bien vinculado y bien unido a su pueblo. Entonces ve que se están cometiendo unas cosas no dignas con sus hermanos, los judíos, que los estaban golpeando en duras tareas, los maltrataban, los ofendían. Bueno, esto le dolió en el corazón a Moisés y empezó a inquietarse por su pueblo. Y ya como lo podemos leer nuevamente y lo vemos allí en la escritura, hay dos judíos que estaban, bueno, un judío estaba siendo maltratado primeramente por un egipcio y Moisés entra a mediar. Un egipcio maltratando a un judío, uno de su pueblo, y entra a mediar Moisés, mata al egipcio, lo entierra en la arena, no ha pasado nada, mira para un lado, para el otro, se cerciora de que nadie estaba mirando y procede a esconder el cuerpo y hacer como si no hubiese pasado nada. Pero al día siguiente vemos que hay dos judíos que estaban en pleito y uno de estos judíos había visto lo que había hecho Moisés con el egipcio y desafortunadamente lo señala asesino, y esto llega a oídos de Faraón, que busca a Moisés para matarlo, porque había matado uno de los suyos, un egipcio, había sido muerto por él, y quiere Faraón matarlo, y allí es cuando Moisés tiene que huir y dejar todos los privilegios que había recibido de parte de Faraón, y tiene que ir a tierra de Madián. Entonces, aquí vemos, mis amados, la buena intención que tuvo Moisés. Para esto lo había levantado, aunque su pueblo no lo sabía, aunque tampoco Moisés sabía que Dios lo había rescatado de allí de las aguas para que sacara a su pueblo allí de Egipto, pero todavía no le había revelado esta verdad. Y vemos que Moisés obra impulsivamente, no mide las consecuencias, se aventura a entrar a un pleito ajeno y desafortunadamente para Moisés pues las consecuencias no fueron muy favorables. Tuvo que salir de allí e ir a otra tierra. Y lo que la historia nos deja para nosotros en este día, pues también debemos nosotros eh, valorar y también ser diligentes, mis amados hermanos. No solamente Moisés, porque en algunas ocasiones hemos tenido que entrar en pleito ajeno, hemos que tenido de pronto a veces por ser impulsivos, a veces por querer solucionar problemas entre otras personas, nos adentramos. Pero ¿qué nos dice la Escritura aquí en Proverbios 26, 17? Tengamos presente este dicho de un sabio. Dice la Escritura: el que pasando se deja llevar, el que pasando se deja llevar de ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. Muy diciente, muy sencillo este proverbio, muy clarito, que si nosotros no estamos en un pleito y queremos participar en un pleito ajeno, creo que es bueno, creo que es muy necesario, creo que es de sabios hacerlo de la manera correcta, porque si actuamos impulsivamente, nos pueden llevar a resultados y consecuencias no deseadas, así como le sucedió a Moisés. En esto, mis amados, cuando por una u otra circunstancia eh, de pronto deseamos entrar en pleito ajeno, con sabiduría.
No es que no estoy diciendo, y no quiero ser malinterpretado, que no debemos ayudar a nadie, ni debemos ayudar a mediar. No, 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 no. Sí debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con sabiduría. Sabiduría de lo alto. Que sea el Divino Espíritu Santo quien nos dé la orden, quien nos dé el permiso, quien nos dé la autorización para entrar allí. No impulsivamente, no impulsivamente. Eh, y en esto, de la misma manera, hay que reflexionarlo, hay que evaluar la situación y actuar de la manera que realmente pueda ser de bendición para las partes. Una vez más, aquí lo que el Señor nos está diciendo, no obremos impulsivamente, ni por emoción, ni por sentimiento. Moisés, volvemos a la historia allí. Moisés iba a ser el hombre que Dios iba a usar para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud. Sí, claro, ese era el propósito, pero no era el tiempo adecuado. Dios no le había autorizado todavía que lo fuera y se dejó mover Moisés por las emociones, los sentimientos y ya, como vemos allí en la escritura, las consecuencias fueron lamentables. Entonces, mis amados, para que Dios nos ayude en este día, de con buenas intenciones en muchas ocasiones, pero no bastan las buenas intenciones, sino más bien la guía del Señor en nuestras vidas para que podamos lograr los objetivos deseados y que sea de bendición para la gloria del Señor y bendición de nuestras vidas. Yo le animo en el Señor, si de pronto, así como Moisés, usted se deja mover por las emociones, por los sentimientos, de pronto es una persona muy impulsiva, de pronto quiere a usted solucionar muchas cosas, quiere arreglar tantas cosas en conflictos de otras personas. Bueno, vea que hay un buen principio, pero este principio no se puede aplicar a su vida si usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo no mora en usted, mire, esto va a ser imposible que se dé. Para ser sabios y para poder obrar de la manera que podamos ser realmente de bendición para las partes en conflicto, se necesita primeramente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y solamente el Espíritu Santo viene a morar cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso le animo para que usted lo pueda hacer y pueda ser una persona diligente, que si el Señor le está guiando a obrar de esta manera, pues lo haga en Él. Y seguro que se va a aligerar mucho la carga. Para nosotros, la iglesia, les animo con sabiduría, con prudencia, con entendimiento y con la guía del Señor. Muchas gracias y bendiciones para todos.